Le cortaré las manos para ejemplar castigo a quien desde hoy dé alguna limosna a algún mendigo, para acabar con esa costumbre inveterada de andar tanto andrajosos por mi ciudad sagrada. Tal fue la dura orden de un severo sultán. Nadie dará dinero, ni vestidos, ni pan. Los súbditos del reino la orden cumplir juraron, y del país los pobres mendigos emigraron. Pasado un tiempo, un mísero hombre desconocido cruzó todas las calles, y cuando recorrido hubo todas las casas, llegó a la de una moza, mujer de aspecto dulce y sonrisa graciosa, diciendo: «Dadme un trozo de pan, buena señora, que vengo de muy lejos y el hambre me devora. No haga como hacen todos que me rechazan fieros. Hazlo en nombre del Dios que creó los graneros». La bella joven, que oyó el nombre de Dios con mil afanes y gran temor, al pobre mendigo dio 2 panes. Al saber esto, el sultán mandó inmediatamente llevar a su palacio a la joven delincuente, y sin mirarla apenas, hizo que 2 villanos cortaran a la bella mujer sus bellas manos. Días después, cansado de estar solo, el severo sultán llamó a su madre y díjole así: «Quiero, para matar mi hastío, pues sí, yo soy un hombre ambicioso. Quiero tener una esposa que tenga rostro hermoso». «Una conozco», díjole con maternal afecto. «Oh, pero ¿qué tiene, oh hijo? Ella tiene un enorme defecto, y es que ella no tiene manos, pero ella es tan hermosa que al mirarla a la cara cree uno que es una rosa». «¡Traédmela! ¡Vamos, traédmela! Tal defecto es pequeño si tiene un dulce paso y porta un grato seño». Cuando el sultán severo a la bella joven vio, maravillado de ella, la amó y la desposó. Ella fue la sultana favorita, y hasta un hijo tuvo del casto seno, con que el cielo bendijo su desgracia, pues ella se sentía dichosa, mirando de su niño la carita graciosa. Mas las otras mujeres, con la envidia del celo y el dolor del olvido, como la sierpe al suelo rastrea, malpusieron ante el sultán creído a la buena mujer, que él al fin la dio al olvido y la mandó a que la llevaran a un desierto lejano, a la madre y al hijo, padre, esposo inhumano. Con el niño en la espalda y buscando agua pura, hasta un frío pozo de honda linfa oscura ella llegó, y a él asomándose para beber ansiosa, sintió que al frío pozo rodó su carga hermosa. Ella gimió y lloró dolida, y cuando loca quiso arrojarse, 2 hombres llegaron de improviso, y uno le dijo: «¡Ey! ¿Qué vas a hacer, desgraciada? Sacaremos tu niño, mujer desventurada». Y entre tanto los hombres doblaban sus rodillas y una oración alzaban al cielo. ¡Oh, maravilla! Sano y salvo del agua el niño fue saliendo, a los hombres mirando y a la madre sonriendo. Y replicó uno de ellos: «A quien cortó tus manos, en vida las 2 suyas tragarán los gusanos. Mas las tuyas, sufrida mujer, no quieres verlas, porque un día fuiste buena, hoy vas a tenerlas». Y entre tanto los hombres de rodilla oraban, sobre los 2 muñones las manos retoñaban, y se vieron tan blancas las manos de aquella mujer, se vieron tan ligeras, que ella dijo: Dios, son estas mejor que las primeras. Mas, ¿quiénes sois vosotros?, repuso agradecida. ¿Qué 2 bienes tan grandes hacéis hoy a mi vida? Y respondió uno de ellos con voz de dulce amigo: nosotros somos los 2 panes que le diste al mendigo.
Mi nombre es Omar Toro, soy docente, actor y narrador oral escénico. Actualmente soy director del grupo artístico de narración oral escénica Cuenta Peregrino, un grupo que prontamente va a cumplir 20 años. Es decir, que tenemos 20 años de trabajo consecutivo, permanente, difundiendo el arte de la narración oral escénica en escuelas, en comunidades, en institutos universitarios, en espacios convencionales, con toda una infraestructura teatral. En esta primera jornada de trabajo, o en esta primera clase, vamos a desarrollar un tema que se denomina Origen de la narración oral escénica como disciplina artística. Pero a mí me gustaría comenzar esta clase con una pregunta que es como una especie de detonante, ¿no? Y es la siguiente: ¿a quién le gusta escuchar una historia? A todos. Yo no he conocido a una persona que no le guste escuchar una historia. A todos nos gusta escuchar historias. A los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos contemporáneos, a los adultos mayores, es decir, a todos, porque escuchar una historia es un proceso natural y sobre todo si es bien contada. Cuando una historia es bien contada, todos nosotros nos disponemos a la escucha y por supuesto la historia nos acerca, la historia nos hace mucho más humanos. Las historias de pequeños nos dormían, pero de grande nos despiertan y por supuesto generan en nosotros reflexión y nos invitan siempre, o la mayoría de las veces, a ser mejores personas, sobre todo si ponemos en práctica lo que es su moraleja como tal. Pues bien, el hecho de narrar una historia no es un arte nuevo, no es una invención de los últimos tiempos, no. Eso es un arte milenario. Es decir, que hace 10.000 años, cuando nuestros ancestros, nuestros antepasados, se sentaban alrededor del fuego, allí por supuesto estaba el jefe de la tribu, o estaba el que contaba cuentos en la tribu, y contaban sus hazañas, de cómo fue que cazaron al tigre, o cómo fue que pescaron al gran pez, o cómo le fue en la cosecha del día. Y eso sucedía todas las noches, porque imagínense ustedes, era el único, o era uno de los pocos entretenimientos, no había luz. Y entonces, ese hecho de contar historias y que haya pasado de generación en generación, de generación en generación, es algo que nosotros llevamos arraigado. Y por supuesto, esto sucedió en las sociedades primitivas, pero en las sociedades secundarias, como dicen o como rezan por allí, pasó algo interesante, y es que todas esas historias luego fueron escritas, fueron de la palabra a la escritura, y como escritura tenemos leyendas, fábulas, mitos, cosas maravillosas en papel. Tenemos a la Pachatantra, que son fábulas extraordinarias, cuentos. Tenemos nada más y nada menos que a la Biblia, nuestro libro sagrado, y todas las parábolas que hay allí de Jesucristo. Y también tenemos a libros espectaculares que son una exquisitez, como Las Mil y Una Noche. Entonces allí comenzaron a surgir nuevos narradores orales, personas que eran apasionadas por las historias, personas que leían las historias, que las interpretaban y que las contaban como parte de su legado o como parte de su identidad. Entonces, eso quiere decir que en todas las culturas del mundo existen contadores de cuentos y leyendas. Yo particularmente tomo como referencia a este libro. Este libro se llama Cómo contar cuentos. Es de Daniel Mato, que es un doctor en ciencias sociales, fue profesor de la Universidad Central de Venezuela y ha escrito muchísimos libros al respecto o en esta temática.
Entonces, aquí él reza algo interesante. Por decir, aquí tengo mis anotaciones, por decir, él dice que en Japón, por ejemplo, los contadores de historias se llamaban rakugo. Y los rakugo eran contadores de leyendas que se colocaban, por supuesto, su atuendo, y su atuendo era un kimono, buscaban una almohadilla y convocaban a un público espectador para contar sus historias tradicionales, utilizando solo dos elementos. ¿Cuáles eran los dos elementos? Un pañuelo, un simple pañuelo y un abanico. Y con esos dos elementos se apoyaban para contar sus historias. Y es algo interesante porque ese pañuelo se podía convertir en un manto, se podía convertir en un pájaro, se podía convertir en un vestido o se podía convertir en una alfombra. Y ese abanico se podía convertir no solo en abanico, sino también pudiera ser una pluma, o también pudiera ser un bastón, o también pudiera ser un cohete. En fin, estos fueron los cimientos de la narración oral escénica como tal allá en Japón. Pero en Turquía, por ejemplo, pasaban otras cosas. En Turquía, por ejemplo, teníamos los hikaye. Los hikayes, al contrario, ellos, según Daniel Mato, ellos no convocaban a un público espectador. Ellos iban hacia donde estaba el público espectador. Ellos iban a espacios públicos, por ejemplo, como una cafetería, como un bar, y comenzaban a contar sus historias acompañado de un instrumento musical. Y con su instrumento musical, ellos, en medio del canto y de la música, ellos relataban todas sus historias allí. O también recitaban sus poesías. En África sucede algo diferente, porque los contadores de historias y leyendas en África eran llamados grandes maestros y le llamaban griot, los griot africanos. Y ellos eran los encargados de difundir la narrativa, pero conservando siempre la identidad de su pueblo. ¿Para qué? Para que las hazañas del pueblo africano no se perdieran en la memoria del olvido de la gente. Estos eran los griots. Y así sucesivamente. En Europa, por ejemplo, los narradores orales siempre tuvieron vigencia en el pasado y en el presente. Estos narradores orales contaban cuentos e historias, todavía siguen contando en escuelas, en universidades, en plazas, en comunidades, en mercados, incluso se ha llegado a profesionalizar. Y en Latinoamérica ha pasado algo similar, un movimiento que ha surgido desde hace 30, 40 años y por supuesto ha desarrollado una temática con la narración oral escénica, generando talleres, generando escuelas de formación, generando distintos tipos de eventos, de festivales, y por supuesto hay muchos representantes. En Venezuela nosotros tenemos a los llamados campesinos, ¿no? Nuestros hermanos campesinos. Y los campesinos, ellos cuentan cachos, lo que nosotros decimos los cacheros. Y es interesante porque los cacheros cuentan historias fantásticas, por supuesto de ficción. Una historia puede durar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Y pueden decir, ya va, un momento, voy al baño y después siguen contando cuentos e historias, ¿no? Es muy particular el tema de los cacheros. Sobre todo, ellos se reúnen donde hay eventos y celebraciones. Y un espacio interesante para contar los cachos es en los velorios. En los velorios, para ellos, es el espacio ideal para contar todas sus hazañas que eran inventadas por ellos. Pues. Entonces, eso es un poco lo que es el tema del narrador oral como tal en las diferentes culturas. Cada cultura, cada continente, cada país tiene una forma de contar historias. Es decir, estos narradores orales tienen su propia forma y su propia expresión al momento de narrar una fábula. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la narración oral escénica como tal? Porque hasta ahora hemos escuchado narradores orales
cuentistas, cuenteros, fabuladores. Pero el narrador oral escénico como tal, ¿cuándo nace? He allí la pregunta. Pues bien, hay un investigador, un narrador oral, que ha sido uno de los grandes representantes o los mayores representantes de esta disciplina. Y se llama Francisco Garzón Céspedes, y él es un hermano cubano. Él, en su discurso, él te plantea algo interesante. Cuando se pasa a ser cuentacuento a ser narrador oral escénico. Es decir, que la narración oral escénica trasciende a lo que es la corriente escandinava, que en la corriente escandinava los narradores orales o los cuentacuentos o los contadores de historia estaban en las bibliotecas y se apoyaban con el libro y con un grupo de estudiantes, por supuesto, interpretaban un cuento, ilustraban sus historias con el apoyo del libro. Es decir, que había allí una intencionalidad pedagógica, educativa 100%, en los espacios escolares y en las bibliotecas. La narración oral escénica trasciende al elemento libro, al elemento historia y al escenario escuela. ¿Por qué? Porque, según Garzón Céspedes, la narración oral escénica es un acto de comunicación, donde el interlocutor, es decir, esa audiencia que está escuchando, participa en la construcción de la historia, sumándose un elemento nuevo, que es un escenario, es decir, lo que es la dimensión estética como tal. Cuando hay un escenario, cuando hay un atuendo, cuando hay elementos, objetos que pueden migrar de una cosa u otra, y hay un público que se convoca, esa es la dimensión estética que habla Francisco Garzón Céspedes. Y allí comienza, por supuesto, toda una serie de discusiones sobre qué es la narración oral escénica y qué es el hecho teatral, sin el menoscabo de este arte milenario, por supuesto, con todo el respeto de lo que es la simbología teatral, el lenguaje teatral o el arte teatral. Pero diferencia bien qué es teatro y qué es narración oral escénica. Ahora bien, tenemos grandes representantes en todo el mundo de lo que es la narración oral escénica, pero a mí me gustaría compartir con ustedes unos de los representantes que yo más sigo, pues que leo sobre ellos, de lo que escriben, de lo que hacen. Por ejemplo, Daniel Mato, el escritor de este libro, Cómo contar cuentos e historias. Él aquí en la primera parte del libro habla un poco teóricamente de cómo evolucionó el tema de la oralidad, de la narración oral, y explica de una manera sencilla y sucinta cómo se debe contar un cuento, o cómo él sugiere contar cuentos e historias a todo tipo de público, es decir, a las maestras y a los maestros de las escuelas, a narradores orales que se están iniciando o también actores profesionales. Desde su experiencia le da como elementos fundamentales para que ellos, o herramientas para que ellos puedan aplicar el cuento, bien sea como cuentacuentos o bien sea como narradores orales escénicos. Entonces él es Daniel Mato. Francisco Garzón Céspedes, por supuesto, lo he estado siguiendo muchísimo, leo la mayoría de las cosas que escribe y veo también los cuentos que narra. No tengo la oportunidad de conocerlo, pero sí tengo amigos que han tenido contacto con él y han estado formando parte o siguiendo sus lecciones en una escuela que él fundó, que se llama la Cátedra Iberoamericana Itinerante de la Narración Oral Escénica. Hay otro autor que se llama Marcos Balliani, que es un investigador, narrador oral escénico como tal, que es italiano, que también es muy bueno y me han hablado muy bien de él. Conozco poco de él, pero sí me han hablado muy bien del trabajo.
Y por supuesto Ana María Bobo, que es una narradora oral por excelencia. Ella forma parte del grupo de narradores orales de allá de Buenos Aires, allá en Argentina. Todos ellos han trabajado en lo que es el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, el CELSI como tal. Y uno de los autores, de los narradores, actores, que también ha estado en el CELSI, que fue mi maestro, se llama nada más y nada menos que Carlos Genovese. Con Carlos Genovese, bueno, tuve la oportunidad de formar parte de un taller llamado Narración Oral para actores de teatro. Asimismo, se han fundado muchas escuelas, muchos talleres relacionados con la narración oral escénica como tal. Por ejemplo, tenemos a la que fundó Francisco Garzón Céspedes, que es la Cátedra Iberoamericano Itinerante de la Narración Oral Escénica. Él ahorita está radicado allá en España y desde allá difunde este arte o esta disciplina. También tenemos a la Escuela del Relato de Valparaíso. Es una escuela que fundó y que difunde, promociona nuestro querido amigo y hermano Carlos Genovese. Y una escuela en Argentina también que se fundó, que se llama Club de Narradores Orales del Instituto Suma. Eso fue hace muchísimos años. Y aquí en Venezuela también hay distintos talleres, escuelas que se han creado pero que han dejado de existir también. Y bueno, lo cierto es que hay un movimiento de narradores orales importante, no solo en toda Latinoamérica, sino también en todo el mundo. Y les voy a dejar esta pregunta. ¿Es la narración oral un hecho escénico? Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.